digamos, a lo largo de estas 4 décadas. Pero, digamos, a su vez, ese plan es efecto de una embestida del neoliberalismo de mediados de los años 70 contra la democracia misma, ¿no? O sea, en efecto, esto lo recordó el domingo Horacio Robelli en una muy buena nota que salió en El Cohete a la Luna, el portal de Horacio Berbisky, y dice esto Robelli: en 1973, por iniciativa de los Estados Unidos, se creó la Comisión Trilateral, que pregonaba el libre comercio y sostenía que los estados debían reducir su participación y dejar que los mercados definan lo que debe producir la economía mundial. Eufemismo en que las grandes corporaciones penetraron por su mayor conocimiento técnico y economía de escala en todos los países, conformando cadenas globales de valor que los tiene a ellos como centro y a quienes los demás deben subordinarse. Es lo que formalmente se denominó la lógica del capital monopolista. Se fijaron como objetivos el control de las industrias básicas, petróleo, acero, cemento, etcétera, las finanzas y el comercio exterior, que se logra si estas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios. Esto se sumó al monopolio de la tecnología y del conocimiento, a la necesidad de importar insumos industriales estratégicos, a la necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país, asociado a la libertad de entrada y salida de capitales, ¿no? Todo eso después lo consolidó la Ley de Entidades Financieras, que está rigiendo actualmente, salvo algunas pequeñas que es un decreto de la dictadura, ¿no? Exactamente. Bueno, estas recomendaciones, entre comillas, de la Comisión Trilateral, iban de la mano de otras, como por ejemplo, esto es explícito en el informe de la Comisión Trilateral, limitar la democracia en las sociedades modernas, digamos, industrializadas. ¿Por qué? Porque si las sociedades se iban democratizando al ritmo que lo venían haciendo entre la década del 60 y del 70, decía este informe, esas mismas sociedades se iban a volver ingobernables, ¿no? Bueno, ¿cómo se hizo esto en los países centrales, o sea, en Europa y en Estados Unidos? Con management, ¿no? O sea, el management se inventó, o sea, con toda esta ideología, digamos, del trabajador como empresario de sí mismo, su propio gerente, su propio gestor, la ideología emprenedurista, proactiva, etcétera, etcétera, eso que ya conocemos. Bueno, el coaching, digamos, también surge de estas tecnologías, ¿no? O sea, estas tecnologías aplicadas a las subjetividades, ¿no? Eso se hizo así en estos países. Lo que se produjo ahí fue una gran desindicalización, digamos, de los trabajadores en los países europeos, digamos, y en Estados Unidos, con lo cual descendió, esto está comprobado, digamos, estadísticamente, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, es proporcional a la desindicalización. ¿Cómo se hizo acá eso? O sea, allá se hizo con management, ¿no? O sea, con tecnologías del yo, diría Foucault, ¿no? Acá, ¿cómo se hizo? Bueno, con un genocidio. Es decir, el genocidio se implementó, digamos, para, o sea, como un medio, digamos, para imponer un plan económico del cual, digamos, nosotros no podemos salir. O sea, en definitiva, el neoliberalismo es la subsunción de todo, o sea, trabajo, afectos, educación, derechos, en la lógica de la mercancía. Como dijo el ministro, no sé si te acordás, ¿no? El ministro Dromi: nada de lo que deba ser nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Menemismo puro. Claro, este fallido es interesante porque expresa el deseo inconfesable de la ideología neoliberal, que es que el modelo normativo de la libertad sea proporcionado por el mercado, es decir, sea proporcionado por las relaciones mercantiles. Es decir, la libertad, la democracia, la república, la constitución, las instituciones, todas esas palabras que nunca dejan de caerse de la boca de los neoliberales. Con lo cual queda forcluida toda otra forma de libertad. Es decir, la libertad de los pueblos, los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda, a los convenios colectivos de trabajo, al salario digno, etcétera, etcétera. Comida diaria. ¿No? Todo eso pasa a ser cuasi delito si no se encuadra, ¿no?, en la lógica de la mercancía, porque la única libertad ética y políticamente válida en el marco del neoliberalismo es la libertad de las mercancías, ¿no?
Fíjate lo que dice un intelectual que acá hemos citado algunas veces, que es Slavoj Žižek, este esloveno que un poco histriónico, ¿no? Pero él, en un libro de él muy famoso que se llama El sublime objeto de la ideología, dice esto: desde este punto de vista, también valdría la pena volver a leer la elemental fórmula marxiana del llamado fetichismo de la mercancía. En una sociedad en la que los productos del trabajo humano adquieren la forma de mercancías, las relaciones cruciales entre las personas asumen la forma de relaciones entre cosas, entre mercancías, y en vez de relaciones inmediatas entre personas, tenemos relaciones sociales entre cosas, dice Žižek. El rasgo característico del análisis de Marx, continúa Žižek, es no obstante que las cosas, mercancías, creen en lugar de los seres humanos. Sí, todos sabemos que no somos cosas, todos sabemos que no nos podemos relacionar como si fuéramos cosas, pero las cosas adoptan esa creencia por nosotros y hacen que nos relacionemos entre personas como si fuéramos cosas. Dice Žižek, o sea, los seres humanos ellos ya no creen, pero no importa porque las cosas creen por ellos. Es decir, la ideología neoliberal, la ideología capitalista, no está, digamos, en la conciencia de las personas. No es una forma de falsa conciencia, como se pensó alguna vez la ideología, sino que, en realidad, la ideología está en las cosas mismas, o sea, está en las relaciones mismas entre cosas que cosifica las relaciones entre personas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, o sea, la ideología mercantilista, que dice que todo es y debe ser una mercancía, y que por lo tanto todo se puede comprar y vender, está omnipresente, podríamos decir. No hace falta que nosotros creamos o no creamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Está inoculada. Exactamente, es muy fácil, digamos, caer en la ideología mercantilista porque es como el aire prácticamente que respiramos, ¿no? En ese sentido es muy llamativa la cantidad de gente, por ejemplo, formada en la universidad pública, que si vos le preguntás te dice, no, habría que arancelar la universidad. La universidad no puede ser gratuita, ¿no? ¿Por qué tengo que sostener ese gasto, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que pagar yo para que vengan a estudiar? Tipos que se formaron gratuitamente. Exactamente, gente que... Ingratos, o sea, por lo menos. Que, claro, ¿no? O sea, que se profesionalizó gracias a la universidad pública, ¿sí? Que le debe... buena parte, digamos, de su riqueza, de su capital, de su bienestar, digamos, a ese título que obtuvo en la universidad pública, te dice que la universidad debería ser arancelada cuando no te dicen que debería ser privatizada, ¿no? Llama la atención eso, y llama la atención, por ejemplo, que vos sabés que en la universidad hay elecciones, digamos, pronto. Llama la atención, por ejemplo, que, claro, que en la lista del oficialismo para el consejo directivo está encabezada por una persona que propuso vender, digamos, un título de grado, ¿no? Mercantilizar, digamos, la educación superior, que es algo que está además explícitamente penado por la ley de educación. Llama la atención y no tanto por esto que dice Žižek, digamos, ¿no? Y porque la mercantilización es como... no es una ideología en la cual haga falta que nosotros estemos convencidos, ¿no? Sino que es la forma misma que adoptan las relaciones sociales. ¿Y crees que esa tolerancia que hay respecto a esto en el propio ámbito de la universidad está ligada a una conveniencia coyuntural del resultado de las elecciones, o porque está creciendo esa ideología que no ve mal la mercantilización de la educación superior? Lo que pasa es que si vos lo pensás, si vos te detenés a pensarlo un poco, dejar en manos, o sea, el laissez-faire, digamos, ¿no? El famoso laissez-faire, es decir, el dejar hacer, el dejar en manos del mercado cuestiones tan cruciales como, por ejemplo, el derecho a la educación superior, que según la conferencia regional de educación superior, o sea, de la CRES, las dos reuniones de la CRES que hubo, la última en 2018 con motivo del centenario de reforma universitaria, el derecho a la universidad es un derecho humano en América Latina, ¿sí? O sea, es un derecho humano. O sea, y en la ley nuestra Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Superior lo consagran, digamos, de esa manera también. Pero la ideología del dejar hacer, la ideología del laissez-faire, de entregarle, digamos, derechos al mercado,
¿qué es lo que, o sea, cómo funciona para mí, digamos, en la mente de neoliberal, podríamos decir, para decir un modo amplio, ¿no? Y es una forma de neutralizar conflictos, ¿no? O sea, porque si vos dejás que el mercado normativice, regule cosas como, por ejemplo, derechos que hemos considerado durante siglos, digamos, derechos humanos básicos, vos de esa manera que es proteger, podríamos decir, esos ámbitos de potenciales conflictos que siempre se dan cuando lo que está en juego son derechos, ¿no? O sea, porque los derechos se instituyen, se declaran, digamos, políticamente, y por lo tanto son territorio de disputa, ¿no? Bueno, cuando esto se suspendió por la polémica que generó, se argumentaba que era un paso a la educación, a las necesidades de no la sociedad, sino de un sector del mercado. Claro. Que la universidad lo que estaba haciendo era responderle al mercado haciendo estos convenios, ¿no? Que por otra parte es tomar por el atajo, porque si tenés que estudiar en la universidad, tardás 4 años y dos convenios por fuera de la universidad, que es algo muy habitual a los que apelan mucho para recibirte de abogado en la universidad hace 5 años. Pero si vas a otras universidades, en 3 años, mejor si la plata para rendir materia, en 3 años te recibís. ¿Está igualmente formado alguien que está a la hora de salir a pelear a la sociedad por derechos? Bueno, claro, porque se supone en la universidad pública que la formación de un profesional, en este caso vamos a suponer un abogado, alguien que es especialista en leyes, digamos, ¿no? Alguien que en los términos en los que se hablaba en el viejo humanismo es un jurista, ¿sí? Tiene que tener una formación en teoría política, tiene que tener una formación en teoría social, tiene que tener una formación filosófica, en filosofía del derecho, ¿no? Todas cosas que en una universidad privada son pérdidas de tiempo, ¿no? Es decir, esa currícula se achica, se angosta, digamos, porque, bueno, es como si fuera algo que sobra. En realidad, la universidad pública tiene que formar en cualquier ámbito que sea, o sea, en cualquier ámbito profesional, no solo en el ámbito de las humanidades, tiene que dar una formación en humanidades, porque es la formación que permite preservar de estos ataques como los que venimos hablando hoy en esta columna, preservar precisamente nuestra democracia, ¿no? Bueno, ¿está en la agenda de la discusión electoral esto, o de lo que se vota la semana que viene? Me parece que en realidad, como está sucediendo en el país en general, no hay discusión política, ¿no? No hay. No es una carencia, digamos, de particular de la universidad. Me parece que es un problema que tenemos que plantearnos socialmente, el bajo nivel de la discusión política, y que conlleva, por supuesto, también una baja de la intensidad de la misma democracia, ¿no? Claro, a mí me sorprendió ayer, hice el programa en el canal con todos los claustros. No son 50, son 4. Claro, sí. Y fue un representante de los docentes, uno de los no docentes, uno de los graduados, y no conseguí que fuera nadie de los estudiantes, cuando se supone que es la masa más crítica que debe haber, o rebeldía anidada allí. A lo mejor son las circunstancias, ese día no podían, ¿no? Pero que no fuera nadie a dejar oír su voz. Y me sorprendió una respuesta que nos dio la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, de la FUBA, que es de Río Cuarto, Fernández. Sí. Nos dijo: no, yo no estoy metida en el asunto de la Universidad de Río Cuarto, estoy ocupándome de las cuestiones de la Universidad Argentina, como si una cosa y otra, y además hasta ayer mismo militaba en Río Cuarto. ¿No? Esa especie de desentendimiento del asunto. Creo que también, o sea, insistiendo un poco con la misma idea, ¿no? O sea, la democracia, una democracia verdadera, es una democracia, Chantal Mouffe, una teórica política muy, muy interesante, digamos, para mí. Una democracia real, una democracia verdadera, es una democracia agonística. Es decir, una democracia en la que el conflicto, digamos, se tramita democráticamente, pero no se lo niega, no se lo forcluye, no se lo oculta, digamos, ¿no? Y por supuesto que
discutir, digamos, y ante conflictos que nos atraviesan porque se trata de cuestiones públicas y de derechos universales, digamos, ¿no? Como el caso del derecho a la educación, el derecho a la universidad, implica, por supuesto, que posicionarse, y a veces ese posicionamiento va a ser apasionado, a veces ese posicionamiento, digamos, va a ser acalorado, va a ser intenso, las discusiones se van a volver intensas. Me parece que cada vez hay como un temor, no es un temor, sino una demonización del conflicto y de la discusión, ¿no? Que no le hace nada bien, digamos, a la democracia, no, dentro y fuera de la universidad. Bueno, hay algo que cuando era estudiante universitario lo recuerdo claramente, y va en favor de ello. Américo Balmaceda, el Patio Balmaceda, el secretario general de la Federación Universitaria, era un tipo que agitaba Claro, sí. a la rebeldía. Yo lo recuerdo. Bueno, el movimiento estudiantil tiene una larga tradición de agitadores, claro, digamos, y está bien que sea así. Está bien que sea así, entraba a las aulas y los docentes se molestaban y él peleaba. Así que recuerdo esa rebeldía, que digo, bueno, acá estoy en el lugar donde quiero estar. Y hoy veo como una apatía en vez de una rebeldía. Hicieron una marcha para reprochar con naturaleza en contra del transporte público. Gente. Estudiantes que tenía, por eso, no sé, una marcha masiva, no sé, había 100 personas. Bueno, no hay, sé. en realidad, si vos te pones a ver, hay esto que decíamos recién, ¿no? Hay una demonización de la participación política, hay una demonización de la identificación política y hay una demonización del conflicto político que evidentemente no nos hace bien, ¿no? Bueno, hemos transmitido por Facebook y también por Instagram, y en Instagram te dejaron saludos de Villa de Merlo. Bueno. Gente conocida que, Bueno. que está siguiendo por Instagram la transmisión. Gracias, Guille. Gracias, un placer, a vos, como a siempre. vos, a vos, Guillermo Rican, así son las ideas y las reflexiones. Así son las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus días.